vengo a hablarles de las enfermedades que nos atacan en este invierno, enfermedades respiratorias virales, y espero que les sea de bastante utilidad. Bueno, quiero iniciar explicándoles brevemente qué es un virus. No voy a hablar muy técnicamente, pero sí quiero explicarles brevemente. Un virus es un organismo sumamente pequeño, es un organismo sumamente pequeño que puede estar en cualquier parte del medio ambiente y es tan pequeño que solamente puede observarse a través de un microscopio y puede encontrarse en cualquier ser vivo. Puede encontrarse en los seres humanos, puede encontrarse en animales, puede encontrarse en las plantas. Y una característica que los hace diferentes a otros organismos, por ejemplo, las bacterias, es que necesitan forzosamente entrar a las células para poder replicarse. Es decir, necesitan entrar y utilizar la maquinaria de estas células para poder replicarse y poder subsistir. Y de esa manera salir de estas células e ir e infectar otras. Entonces, los virus, en el caso de los que vamos a hablar nosotros, los virus respiratorios, son virus que van a entrar a la nariz, por ejemplo, van a infectar las células de la nariz, van a entrar a estas células, van a usar esta maquinaria para poder reproducirse. Y van a salir de estas células y van a ir a infectar a otras células. El problema está en que en este proceso van a estar dañando estas células. Y una vez que han dañado el número suficiente de células es cuando son capaces de ocasionar los síntomas o las enfermedades respiratorias. En el caso de las enfermedades que hablaremos el día de hoy, los virus respiratorios entrarán por la nariz y podrán bajar hacia las vías respiratorias, ya sea que se queden exclusivamente a los bronquios y causen una bronquitis o bajen todavía más hacia el pulmón y causen una neumonía. Pero bueno, pueden ser que entren únicamente a la nariz y causen pues los síntomas locales en la nariz o lleguen e infecten las células de los senos paranasales o de la faringe o de las vías aéreas y los pulmones en general. Y como les comento, cuando infecta las células suficientes, entonces desarrolla la enfermedad en cada uno de estos lugares y es cuando ocasiona los síntomas. Esto es diferente a las bacterias. Las bacterias cuando llegan, infectan, las bacterias sí pueden ocasionar síntomas por ellas mismas. Los virus no. Los virus necesitan entrar a las células, utilizar la maquinaria, dañarlas en el momento que están usando su maquinaria, salen de las células e infectan otras, y así sucesivamente. Bueno, pero bueno, al final del día, cuando un paciente tiene algunos síntomas, ¿cómo podemos sospechar de que se trata de una enfermedad respiratoria viral? Bueno, realmente es algo sencillo de acuerdo a esta diapositiva que les muestro aquí. Tenemos dos columnas. Tenemos aquí unos síntomas que dice tos, fiebre, falta de aire o dolor de cabeza. Y en la otra que tenemos dolores, dolor muscular, dolor de articulaciones, de garganta, escalofríos, dolor torácico, escurrimiento nasal, pérdida del olfato, alteración del gusto, inflamación de la conjuntiva. Cuando un paciente tiene un síntoma de esta columna más otro síntoma de esta columna, cuando menos, 1 más 1, decimos que este paciente tiene una enfermedad respiratoria viral. No podemos discernir exactamente qué enfermedad viral es la que tiene este paciente, pero ya cumpliría una definición operativa para poder decir que esta persona cumple
con los mínimos requisitos para decir que que cuenta con una enfermedad respiratoria de origen viral. Hay distintos tipos de virus. Siempre siempre han existido. Y algunas veces nos referimos a infecciones virales, pues como el resfriado común, el cual pues es una enfermedad que puede ser causado por un grupo de virus. Entre ellos, pues puede ser causado por el rinovirus, que es un virus que causa infecciones prácticamente localizado en la vía aérea superior. Y cuando hablamos de resfriado común, pues se nos viene a la mente la presencia de congestión nasal, dolor en los sitios de los senos paranasales, aquí a un lado de la nariz, en la frente, o cuando nos agachamos, que sentimos la frente o la cara pesada porque está muy congestionada, la nariz sumamente congestionada o flema en la garganta, estornudamos mucho, nos duele la garganta. Esto nos habla de un resfriado común y generalmente esta enfermedad es causada por un virus de la familia de los rinovirus. Sin embargo, no todos los virus respiratorios causan solo resfriado común. Hay otros tipos de virus. Ahorita, pues no vamos a hablar de todos los tipos de virus. Vamos a hablar de los más importantes, de los que nos llaman más la atención en esta temporada, que sería de influenza y del COVID-19, por obvias razones. Entonces, no todos los virus respiratorios causan solo resfriado común, sino que hay otros virus que no solamente se van a quedar en la nariz, van a entrar por la vía respiratoria. Puede ser que se queden en la nariz, pero en algunos casos van a avanzar hacia las vías respiratorias y causar una bronquitis. O pueden bajar todavía más hacia los pulmones y causar una neumonía. Es más, algunos virus podrán ir más allá y causar un proceso inflamatorio a otros órganos, a otros sistemas y afectar cerebro, afectar corazón, riñones, músculos, realmente a todo el organismo. Un ejemplo de ello, pues es lo que hemos vivido en la pandemia por parte del SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus que que se ha caracterizado por causar este tipo de inflamación multisistémica. Realmente los coronavirus ya han existido previamente, antes de la pandemia. Sin embargo, este es un coronavirus completamente distinto. Los coronavirus que han existido, los otros coronavirus, son coronavirus que nos causaban exclusivamente síntomas nasales por de temporada. Sin embargo, este coronavirus, que se le ha denominado SARS-CoV-2, bueno, este es capaz de ocasionar un proceso inflamatorio y una enfermedad sistémica más severa. Influenza también puede ocasionar infección en los pulmones, también puede ocasionar infección a nivel de los bronquios y también puede ocasionar infección a nivel sistémico. Eso también se vivió en la pandemia previa. Sin embargo, influenza, pues sí se ha caracterizado por ser un tanto menos agresivo a cómo se ha comportado SARS-CoV-2. Bueno, todos somos susceptibles de ser infectados y podríamos desarrollar una enfermedad. Y una vez que estamos infectados, pues podemos diseminar el virus a través de gotitas, a gotitas que van a salir a través de nuestro sistema respiratorio. Y estas gotitas van a ser inhaladas a través de la respiración por otra persona que se encuentre a nuestro alrededor. Esto sucede cuando una persona que está infectada tose, respira, estornuda. Entonces el virus va a salir del aparato respiratorio de esta persona, ayudada por unas gotitas de agua,
y se va a mantener en el medio ambiente. Y una persona que esté a una distancia cercana, se habla de 1,5 metros, por un tiempo relativamente corto, se habla cuando menos unos 15 minutos, pues va a ser capaz de inhalar estos virus que se encuentran en estas gotitas e infectarse. Ahora, también hay otros casos donde nos encontramos en espacios cerrados que no cuentan con la suficiente ventilación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí los virus se pueden propagar a otras personas que se encuentran más lejos. Por eso es importante cuando nos encontramos en espacios cerrados que se encuentre con una ventilación adecuada. Ahora, existe otro método de transmisión un tanto indirecta. ¿Cuál es esta? Bueno, esta persona que está enferma, posiblemente estornudó, tosió y posiblemente se contaminó su mano y no se las lavó, saludó de mano a la otra persona, la contaminó y la otra pudo tocar alguna mucosa de su cuerpo, como puede ser su boca o sus ojos en su conjuntiva, y de esa manera el virus entrar a través de esa mucosa a su organismo. Y también de esa manera se puede infectar. Entonces, como les comento, cualquier persona puede infectarse, cualquiera puede transmitirla, pero va a depender de cada persona qué tan grave se va a enfermar. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de su sistema inmunológico, de las enfermedades que ya traiga esa persona y por supuesto de la edad de la persona que se esté infectando del virus. Entonces, como les comento, cualquier persona lamentablemente se puede enfermar de manera grave, pero eh, existen personas que van a tener más riesgo de tener una enfermedad grave. ¿Qué personas son estas? Bueno, son aquellas personas que tienen enfermedades del corazón, como puede ser insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, personas con alguna enfermedad de los pulmones, como puede ser enfisema o mejor llamado EPOC, personas con asma, que, que, son, que son personas asmáticas no controladas, que no utilizan adecuadamente sus inhaladores, personas con enfermedad renal crónica, personas con obesidad, personas diabéticas, personas mayores de 65 años y embarazadas. Y por supuesto, aunque no es una enfermedad como tal, las personas que no cuenten con su registro de vacunación al corriente también se consideran personas en riesgo de tener una enfermedad más grave que el resto de la población. Los factores de riesgo de influenza son muy similares a los factores de riesgo de COVID. Aquí solamente podríamos hacer algunas diferencias. Probablemente la edad bajaría un poquito. En lugar de 65 años, pudiéramos bajarla a los 60 años para poder ya decir que hay factor de riesgo de tener una enfermedad grave para influenza y los niños menores de 5 años. Aunque en la pandemia también hubo casos de niños graves por COVID. Bueno, afortunadamente fueron el menor número de casos. Pero en influenza sí es un factor de riesgo importante para desarrollar una enfermedad grave, la edad menor de 5 años. Y nuevamente la ausencia de vacunación también es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave por influenza. Ok, entonces, como les comentaba, COVID-19, así es como le llamamos a la enfermedad, que es causada por un virus denominado SARS-CoV-2. Esta enfermedad fue iniciada en China
como ustedes ya lo recordarán. Esto fue en diciembre del 2019 y que debutó como una neumonía que no se sabía qué era lo que sucedía con ella. Sin embargo, esta neumonía se extendió rápidamente por el resto del mundo y nos dimos cuenta que era capaz de afectar a diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Entre estos, pues el sistema respiratorio, el cardiovascular, el renal, musculoesquelético, digestivo y neuropsiquiátrico. De hecho, COVID es capaz de ocasionar un proceso inflamatorio que no se limita a un solo órgano, sino que es considerado sistémico. Esto quiere decir que afecta la totalidad del organismo. Y esto pues va a ser de una intensidad variable entre cada individuo. Mm, Quiero hablarles un poquito acerca de las variantes de COVID para explicarles eh, cómo es que están cambiando y qué es lo que está sucediendo con lo que escuchan en los medios de comunicación sobre los nuevos virus de COVID. Entonces, para poderles explicar eso, tengo que hablarles un poquito acerca de las variantes. Y bueno, lo que tienen que saber es que es normal que los virus cambien y evolucionen a medida que se transmiten de persona a persona a lo largo del tiempo. Eso es normal. Y cuando estos cambios se vuelven significativamente diferentes del virus original, es cuando ya se le llama variante. Para ello, pues bueno, los científicos tienen que mapear el material genético del virus y buscan las diferencias entre ellos y analizan los cambios. Desde que, desde que descubrieron el SARS-CoV-2, han surgido diferentes variantes. Han debutado en diferentes partes del mundo. Así ha sido con el alfa, con el beta, con el gamma, con el delta y actualmente pues estamos con la variante de Omicron, que es la variante que actualmente predomina en todo el mundo. La variante de Omicron pues es la que se le denomina actualmente variante de preocupación. Así se le llama en su momento y así se le ha llamado en su momento a cada una de las variantes, que es la que predomina y a la que salta. Digamos que el virus mutó demasiado y se observó que el virus podía causar una mayor transmisibilidad o pudiera causar mayor gravedad o pudiera causar mayor evasión acerca de las medidas de diagnóstico o puede causar mayor evasión sobre las medidas de vacunación. Entonces, cuando se dan cuenta que el virus puede hacer eso, lo denominan nueva variante y lo catalogan variante de preocupación. Ahora, no todas las variantes que van surgiendo son variantes de preocupación, porque el virus va mutando, el virus va cambiando, va cambiando, va cambiando, pero no necesariamente va a mutar de manera significativa, que deba de preocuparnos, vaya el nombre, pero sí nos debe de interesar. Sabemos que mutó, pero bueno, ahí está la mutación. Vamos a observar el virus. No nos está causando gran problema, pero sabemos que es una variante que está mutando. Sabemos, la OMS lo llama variante de interés cuando sabemos qué cambió, cuando sabemos que hay cambios significativos, lo vemos en varias partes del mundo o en alguna región de manera significativa, pero no está causando grandes estragos y todavía no causa realmente un gran impacto en la población. Pero, como les repito, cuando ya se observa que se propaga más fácilmente o causa enfermedad más grave o
que es capaz de escapar a la respuesta inmune que se encuentra en la actualidad, o que la sintomatología es muy diferente, o que ya los métodos diagnósticos actuales no sirven, o el tratamiento actual no sirve tampoco, o las vacunas tampoco se escapan completamente, entonces ya se denomina una variante diferente y se le cataloga como una variante de preocupación. Y esto se los comento porque para evitar confusión con las variantes que luego escuchamos en los medios de comunicación. Actualmente sigue siendo aún la de Omicron la que está circulando. Aquí el asunto con esto es de que hay sublinajes. Omicron se está dividiendo en diferentes, digamos, por decir de alguna manera, en subtipos que serían sublinajes. Entonces, es el virus que está mutando. Todavía no ha mutado de manera significativa como para poderlo catalogar como una nueva variante. Entonces, mientras no suceda eso, todavía sigue siendo parte del mismo Omicron. Si llegara a suceder, si llegara a mutar de manera significativa, eh, como para causar lo que les comentaba, que escapara al sistema inmunológico, causara una enfermedad más grave, entonces ya se le tendría que catalogar como una variante distinta. Seguramente la tendrían que nombrar con otro nombre y cambiaría, ¿no? Y sería otra variante de preocupación. Entonces, ¿a qué voy? Actualmente, pues ustedes seguramente habrán escuchado del virus pesadilla y del perro del infierno, que son sublinajes del complejo Omicron, que todavía es el que predomina. Pero bueno, lo que sabemos, ¿qué es lo que sabemos de estos virus? Al momento no hay evidencia de mayor riesgo o diferencias en su diagnóstico y cuadro clínico, cuando menos de manera significativa. Si bien es cierto, sí se ha observado un aumento en el número de reinfecciones. Parece ser que estas olas de infección pueden ser dependientes de la inmunidad ocasionadas por la inmunidad previa al Omicron, es decir, las personas que no se habían infectado eh, por Omicron, bueno, ahora sí están siendo infectadas por el complejo Omicron, por pesadilla o por perro del infierno. Entonces, estos linajes, pues sí tienen mayor posibilidad de reinfección y aunque no hay evidencia de que aumenten la gravedad, sí posiblemente pues la protección de vacunas sí pudiera estar reducida, pero sin mayor impacto en la gravedad del cuadro clínico, cuando menos al momento. Al momento en que hice la revisión de esta plática, pues en México todavía no había ningún caso de pesadilla y del perro del infierno, pues ya había algunos estados con esta subvariante. Bueno, ¿cómo pudiéramos diferenciar COVID e influenza? Por el cuadro clínico es imposible. Realmente no se puede por el cuadro clínico. Por ahí ustedes se van a encontrar en redes sociales algunos cuadritos que este causa fiebre, este no, que este causa silbidos y este no, pero realmente no hay ninguna prueba o síntomas que pueda ser lo suficientemente sensible o específica para ningún tipo de virus para poderlo diferenciar solamente por los síntomas. De hecho, es posible que una sola persona pueda tener dos virus o inclusive hasta tres virus y que puedan estar ocasionando la enfermedad de manera conjunta. Esto quiere decir que la única manera de poder diferenciar un virus de la otra es haciendo un PCR. Y más aún, si una persona tiene COVID, el hecho que le tenga el PCR por COVID no descarta que tenga influenza. Y viceversa, si tiene el PCR positiva para influenza,
no descarta que tenga COVID. La única manera es tener PCR COVID, PCR influenza, ya sea ambos negativos o ambos positivos para poder decir. Pero bueno, clínicamente podemos ahí darnos ahí una leve idea, ¿no? Sabemos que ambos virus nos pueden dar dolor de cabeza, nos pueden dar tos, dolores, fiebres, congestión nasal, escurrimiento, dolor, diarrea, sobre todo COVID en cualquier edad e influenza, generalmente los adultos no nos causa tanto diarrea, aunque a los niños sí. Y falta de aire, a influenza definitivamente sí, una neumonía por influenza sí nos causa bastante falta de aire. Y COVID causó un síntoma que a los médicos nos llamó mucho la atención en la época más cruda de COVID, de la pandemia, que le llamaron la hipoxemia feliz, porque el paciente oxigenaba muy mal, pero no manifestaba la sensación de falta de aire. Y bueno, entonces, un dato que nos pudiera orientar a COVID, pues sería esa, ¿no? Que un paciente que esté oxigenando bastante mal y que no manifieste clínicamente los datos de la falta de aire, bueno, nos pudiera hacer suponer la presencia de COVID. Ok, y aunque influenza también es capaz de ocasionar una enfermedad multisistémica, realmente en COVID es más florida. Y en COVID la respuesta inflamatoria es más impactante. De hecho, lo que se le llamaba en, en, en los medios de comunicación la tormenta de citoquinas, que no es otra cosa más que una tormenta inflamatoria en todo el organismo. Entonces todo se inflamaba, no solamente los pulmones. Y es por eso que las personas manifestaban una serie de sintomatología en todo el organismo. Aspecto neurológico, psiquiátrico, cardiovascular, renal, digestivo, neurosensorial, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando nos exponemos al virus? Bueno, cuando nos exponemos a un virus, va a existir un periodo de incubación. Entra el virus por la vía respiratoria y tiene que pasar un periodo de incubación, donde el virus, pues, como les comentaba, se va a estar replicando. Y va a llegar un momento en el que vamos a empezar a iniciar a tener los síntomas. Generalmente, vamos a iniciar con los síntomas en los primeros 5 días de haber tenido contacto con esta enfermedad, con el virus. Y aquí pues va a iniciar una fase de respuesta viral donde el virus va a iniciar una fase de replicación viral acelerada. Y esta fase de replicación viral pues irá disminuyendo, que podrá alargarse alrededor de 5 a 10 días dependiendo de cada persona. En algún grupo de pacientes, esta enfermedad pues se autolimitará. Algún grupo de pacientes no tendrá síntomas, se mantendrá completamente asintomático. Otro grupo de pacientes tendrá sintomatología leve, probablemente algo de escurrimiento nasal, tos, pérdida del olfato. Otro grupo de pacientes ya tendrá alguna enfermedad moderada, ya podrá tener la caída de la oxigenación, y otro grupo de pacientes lamentablemente tendrá que estar hospitalizado y podrá tener complicaciones más graves. Entonces, como les comentaba, va a existir una fase de replicación viral. En esta fase de replicación viral, sobre todo el COVID, entra en una fase de replicación acelerada. Aquí puede durar alrededor de 5 días o de 10 días. Sobre todo en Omicron, pues se ha ido reduciendo este tiempo de replicación y es el motivo por el cual los tiempos de aislamiento se han ido
reduciendo también. También existe, sobre todo también en COVID, otra etapa que es una etapa de respuesta inflamatoria. Esta etapa de respuesta inflamatoria, que es la que les estoy señalando aquí, es la que nos causaba sobre todo otras variantes, las variantes más agresivas, sobre todo la que nos causaba la variante previa, la variante Delta, la variante Omicron, pues afortunadamente no nos da esa enfermedad tan severa, donde nos daba esa tormenta de citocinas, ese estado inflamatorio tan elevado. Como pueden ustedes observar, aquí en la enfermedad leve, cuando está la parte vírica, la parte de replicación viral, pues es cuando tenemos la presencia de fiebre, tos, fatiga, falta de apetito, dolores musculares, diarrea, la pérdida del olfato, la alteración del gusto. Conforme avanza la enfermedad, el proceso inflamatorio, si no se autolimita, en algunas personas se va a autolimitar y el sistema inmunológico de esa persona, bueno, solventará todo el problema y se resolverá el asunto. Pero en otro grupo de pacientes no. En otro grupo de pacientes el proceso inflamatorio continuará y desarrollará una neumonía. El hecho de que desarrolle neumonía no significa que necesariamente se le vaya a bajar la oxigenación. Es posible que la persona vaya a desarrollar una neumonía y pueda pasar desapercibida. Pero en otro grupo de pacientes sí se le va a bajar la oxigenación. En este grupo de pacientes que sí tenga esta caída de oxigenación, aquí si quiero puntualizar este punto, es muy importante valorar la hospitalización de la persona, porque es en este punto donde cae la oxigenación, ¿sí? Donde el tratamiento de la persona cambia radicalmente. Como les comentaba previamente, en la fase vírica predomina la replicación viral. Entonces, la fase de tratamiento va enfocado a detener la replicación viral, es decir, va enfocado con antivirales. No debo de dar antiinflamatorios. De hecho, pudieran ser dañinos dar antiinflamatorios en etapas tempranas de la enfermedad. Y aquí, en esta etapa para adelante, ya cuando cae la oxigenación o cuando ya hay neumonía grave, ya cuando ya la persona está hospitalizada o está en terapia intensiva, ya cuando el proceso inflamatorio es muy alto, entonces ya es cuando ya hay que dar los antiinflamatorios. Ahora, COVID e influenza se tratan de manera diferente, no se tratan de manera igual, pero en ambas se comparte lo mismo. Al principio son antivirales y al momento de la caída de la oxigenación se debe de valorar la hospitalización. Ok, ¿qué podemos hacer para evitar tener una enfermedad grave y evitar tener la necesidad de caer en el hospital? Bueno, lo primero es vacunarnos. Actualmente están disponibles las vacunas de influenza, la vacuna de COVID y bueno, algunas personas son candidatas para la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo es una vacuna que va en contra de una bacteria, pero yo sé que estamos hablando de virus, lo menciono aquí por ser una medida profiláctica importante para aquellas personas mayores de 65 años o aquellas personas que tengan enfermedades respiratorias como asma o EPOC. Se deben de aplicar la vacuna del neumococo, además de influenza y COVID. Otra medida importante es que si estás enfermo, pues hay que aislarnos. Si tosemos o estornudamos, pues hay que cubrirnos con el estornudo
de etiqueta, cubriéndonos con el pliegue del codo, lavarnos frecuentemente las manos y limpiar y desinfectar las superficies contaminadas con gérmenes. ¿Cuánto tiempo debemos aislarnos? Bueno, como les comentaba, actualmente el periodo de aislamiento es mucho menor que al inicio de la pandemia porque se ha cortado el periodo de replicación viral, afortunadamente. Entonces, para la mayoría de los casos, de 5 a 10 días es más que suficiente de aislamiento para casos leves. Si se trata de una persona asintomática que por algún motivo se realizó la prueba de PCR y resultó positivo, debe de aislarse 5 días a partir del día que se realizó la prueba. Se realizó la prueba en el día 0, ese día cuenta como día 0, a partir de ahí tiene que contar 5 días de aislamiento. Ahora, si es una persona con síntomas, tiene que contar su día 0 sería a partir del inicio de los síntomas. Ahora, también un requisito adicional es de que el paciente tiene que estar cuando menos 24 horas sin fiebre y los síntomas tienen que tener tendencia a la mejoría. Si el paciente tiene una tendencia a la mejoría, está sin fiebre, con 5 días de aislamiento también es suficiente. Nada más que le tienen que añadir otros 5 días más con mascarilla, una mascarilla simple. Pueden salir a la calle, pueden hacer sus actividades sin necesidad de estar aislados, pero con una mascarilla para poder hacer sus actividades y evitar contagiar e infectar a las demás personas. Para otro grupo de pacientes graves, que llamamos graves, aquellas personas que posiblemente cayeron a terapia intensiva, en ventilación mecánica, personas con neumonías muy severas, bueno, ellos probablemente requieran aislamiento hasta por 3 semanas. Otro dato importante es de que no necesitamos una prueba negativa para retirar el aislamiento de una persona. Es común que repitamos o que observemos que las personas se repiten y se repiten la prueba para sentirse a salvo de no contagiar a sus seres queridos. No es necesario. El material genético del virus puede estar presente en nuestras vías respiratorias y eso no significa que el virus está presente, ni mucho menos que sea capaz de infectar a las personas que nos rodean. Puede encontrarse ahí inclusive por 3, por 6 meses, puede estar el material genético del virus y al momento de hacernos el hisopado, resultar la prueba positiva. Entonces, ¿qué significa esto? No es necesario realizarnos la prueba eh, para poder retirar el aislamiento de una persona. Con cumplir los días que les comento es más que suficiente. Bueno, entonces, ¿cómo debemos de manejar estas enfermedades? Bueno, como les comentaba, tanto como COVID como influenza tienen sus particularidades. Cada una se maneja de manera distinta, tiene sus propios medicamentos. Sin embargo, comparten ciertas medidas preventivas, que son las que les comentaba. Ambos tienen manejo antiviral y se les recomienda no automedicarse. En ambas, la recomendación es tratamiento sintomático en etapas iniciales y monitorear la oxigenación. Lo que nos dejó la pandemia de COVID es una alta educación en las familias sobre la oxigenoterapia y sobre los dispositivos para medir la oxigenación. Entonces, conocemos los dispositivos, los pulsoxímetros, hay que colocarlo en el dedo índice, esperar una lectura estable y en caso de tener síntomas, una medición al día es más que suficiente, ¿verdad? Para ver que esté nuestra oxigenación de manera adecuada. Se recomienda acudir a valoración médica al inicio de los síntomas, sobre todo si tenemos enfermedades, comorbilidades o alguna enfermedad grave.
es recomendable acudir al inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos síntomas graves, si nosotros tenemos comorbilidades, podemos ser candidato a la administración de los antivirales. En cambio, si ya pasaron días, ya no nos van a servir. Y si empezamos a observar que se nos baja la oxigenación, bueno, saber que somos candidatos a un manejo especializado dentro del hospital. Datos de alarma. Bueno, ¿qué datos pudiera yo tener que tenga que yo buscar ayuda a algún servicio de urgencias o a suponer que probablemente me tenga que hospitalizar? Bueno, uno de ellos es que se me baje la oxigenación. Caída de la oxigenación en mi dispositivo abajo del 95%. Bueno, yo les puse 95%, pero yo estoy aquí en la ciudad de Mexicali. Posiblemente eso aquí en Mexicali sea verdad. Yo aquí estoy a nivel del mar, un poquito inferior, de hecho, pero para aquellas personas que posiblemente nos puedan estar escuchando en otra ciudad, como la Ciudad de México, Querétaro, en alguna otra ciudad que tenga alguna altura, 2,000, 2,500 metros sobre el nivel del mar, esto no pueda ser tan verdadero. Posiblemente en ellos una caída de la oxigenación abajo de 90% ya pudiera ser de riesgo. Esto es porque la altura influye con la oxigenación de las personas. Entonces, es importante estarse midiendo la oxigenación y cuando empezamos a observar una medición basal y empezamos a observar una caída de la oxigenación de nuestro nivel basal, entonces ya acudir a nuestro médico con prontitud. Independientemente de la oxigenación, si sentimos necesidad, falta de aire, hay que acudir con el médico, o si sentimos malestar general intenso, o mis síntomas, lejos de mejorar, están empeorando, o ya mejoré, pero tengo una recaída, después de haber mejorado, tengo que acudir al médico nuevamente. La vacunación es muy importante. Vacunación para la influenza se recomienda en aquellas personas mayores de 6 meses. Es una vacuna anual. La vacuna cambia cada año, generalmente a finales de octubre. Y bueno, se ha demostrado que disminuye de manera importante el riesgo de muerte y la gravedad de la enfermedad. Lo mismo sucede con la vacuna de COVID. También está recomendada. Hay vacunas que se pueden administrar con seguridad, también arriba de los 6 meses, cuando menos en algunos países está autorizado. Y bueno, la vacuna, la que se administra, la que tengan disponible, pues está completamente demostrado que son bastante eficaces. Esto significa que disminuye el riesgo de hospitalización y muerte por esta enfermedad. Como conclusión, hablando de vacunas y de variantes, pues lo que les comentaba, las variantes de preocupación hacen que el virus se pudiera transmitir más fácilmente y algunas de estas variantes pudieran afectar la eficacia de las vacunas, principalmente en aquellas personas que tengan esquemas incompletos o que no se hayan vacunado. Quisiera aprovechar el espacio que nos brindan para hacer algunas recomendaciones a las poblaciones especiales que tienen problemas respiratorios eh, y que probablemente utilizan inhaladores. Bueno, de manera general a la población, pues evitar fumar, utilizar mascarillas en su trabajo, si es que trabajan en un ambiente laboral que expida contaminantes, ya sea orgánicos, metales, utilizar sus mascarillas, evitar la humedad y el moho en sus domicilios. Luego, eso es fuente importante de enfermedades respiratorias. Hacer ejercicios respiratorios que hemos aprendido a lo largo de la pandemia, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad
y evitar la exposición de contaminantes. Aquellas personas que utilicen medicamentos en aerosoles, bueno, este es un dispositivo, un nebulizador, un mini nebulizador bastante compacto, fácil de transportar. Se puede administrar los aerosoles de manera rápida a tanto pacientes adultos como pediátricos. Y bueno, la ventaja de ellos es que cuando administramos los medicamentos, estos medicamentos nos ayudan a movilizar mejor los cilios. Los cilios son unos vellitos que tenemos en nuestras vías respiratorias. Y estos cilios lo que nos ayudan es a sacar el moco y partículas que entran a nuestras vías respiratorias y nos ayudan a expulsarlas. Son mecanismos de defensa que tenemos. Hay algunas personas que utilizan inhaladores y a mis pacientes me gusta enseñarles cómo utilizarlos. Estos dispositivos tienen la ventaja pues, que los podemos traer en cualquier parte, son fáciles de usar en corto tiempo, no hay necesidad de preparar absolutamente nada, pero sí es muy importante que lo utilicen con espaciador. Muchas veces, aunque somos adultos y queremos utilizarlo así de manera directa porque pues tenemos la capacidad de hacerlo. Sin embargo, el usar un espaciador va a hacer que el medicamento entre a mayor concentración al pulmón, utilicemos mayor cantidad del medicamento realmente a donde tiene que llegar y evitemos el impacto del medicamento en la boca. Esto va a hacer que disminuyamos los efectos adversos del medicamento. De hecho, lo ideal es de que estos medicamentos se utilicen con aerocámaras. Las aerocámaras son estos dispositivos que tenemos aquí. Hay distintos tipos de aerocámaras dependiendo de la edad del paciente. Aerocámaras de lactante, infantiles, juveniles y aerocámaras de adultos. La aerocámara, el dispositivo, estos dispositivos, MDI se llaman, se colocan en esta parte de atrás de la aerocámara. La manera correcta de utilizarlos les voy a decir cómo. Primeramente, tienen que agitar el dispositivo para que adquiera una mezcla homogénea dentro del dispositivo. Posteriormente, van a colocar ese dispositivo de manera vertical en la parte lateral de esta aerocámara. Y se van a poner esta mascarilla que cubra su nariz y boca y que haga un sello hermético en su cara. La persona, el paciente, tiene que exhalar completamente, tiene que vaciar el pulmón. Y al mismo tiempo que la persona inhala, tiene que presionar el botón del inhalador para que el medicamento que salga de él lo inhale al mismo tiempo. Y una vez que lo inhale, retenga la respiración durante 10 segundos o lo que alcance a sostener la persona. Y terminó. Ahora, hay personas que no son capaces de hacer este esfuerzo, ya sea por fuerza motriz o en sus músculos o por alteraciones cognitivas, es decir, por la edad o por alguna enfermedad que les impida entender esto. Niños muy pequeños o adultos mayores que no puedan hacer esta técnica. Bueno, en ellos podemos hacer una variación en la técnica. Se agita el dispositivo, se coloca en aerocámara, se le pone la mascarilla, se le pone herméticamente sobre la nariz y la boca, se le da un sprayazo, nada más, y se deja que la persona haga respiraciones normales, unas 5 a 10 respiraciones y listo. Sí, esa es sería una alternativa para aquellas personas que no cooperan para hacer el esfuerzo que les comentaba previamente para utilizar estos medicamentos.
Los nebulizadores son dispositivos importantes en el manejo de los pacientes con alguna crisis o con algún aumento de los síntomas respiratorios, sobre todo aquellos pacientes, ya sea que tienen síntomas agudos o pacientes crónicos que tienen alguna crisis, porque esto nos permite administrarle medicamento a grandes dosis que nos ayude a sacarlo rápidamente de la crisis. Y bueno, aquí lo que nos ayuda es de que pues, no hay necesidad de que el paciente coordine ni nada, ¿no? Simplemente hay que conectar este dispositivo a la corriente eléctrica, hay que llenar la mezcla y el paciente pues con su falta de aire que pueda tener, pues no va a coordinar absolutamente nada. Aquí la ventaja que tiene este dispositivo que estamos viendo, que ustedes pueden observar, este dispositivo es diferente al que ustedes observan comúnmente. Este dispositivo tiene la ventaja que muy poco medicamento se desperdicia. Cuando observan nebulizar a un paciente, siempre se ve medicamento salir de la vía aérea y ese es medicamento que se desperdicia. Eso es normal, no es necesario que no salga absolutamente nada. Sin embargo, este dispositivo que ustedes lo ven aquí tiene tecnología que permite aprovechar mayor cantidad de medicamento. Estos dispositivos se tienen que diluir, se administra el medicamento, se tienen que diluir con 3 a 5 mililitros de solución salina. Esto con la finalidad de llenar el espacio muerto de este espacio, de este lugar, y que sea muy poco medicamento el que perdamos, ¿no? Y bueno, hay que instruir al paciente a respirar tranquilamente, de preferencia por la boca, y eventualmente hacer respiraciones profundas para que entre el medicamento lo mejor que se pueda hacia lo más profundo del pulmón. Ahora, este es un dispositivo muy pequeño. Este es de baterías. Este no necesita corriente eléctrica. Este es un nebulizador que se conoce, tiene unas mallitas ahí que vibran. Ese tiene la ventaja que no necesita diluyente. Este se le administra directamente el medicamento. Y no necesita diluyente porque son tan pequeños que el espacio muerto que tiene pues realmente no impacta. Entonces se administra el medicamento directamente y la persona se puede nebulizar con el medicamento de manera directa. Esto, ¿cuál es la ventaja? Pues que la persona se va a nebulizar más rápidamente. El depósito pulmonar que va a tener la persona en sus pulmones también es mayor y bueno, tiene la ventaja también que son muy silenciosos y pues que se puede nebulizar prácticamente en cualquier lugar sin necesidad de conectarse a, a una toma de corriente eléctrica. Aquellos pacientes con enfermedad crónica, yo les recomiendo hacer ejercicios de reeducación diafragmática. ¿Qué es esto? Son ejercicios del diafragma. Para esto les recomiendo unos inspirómetros volumétricos. Este es un inspirómetro volumétrico. ¿Qué hace la rehabilitación pulmonar? La rehabilitación pulmonar hace que un paciente con enfermedad pulmonar crónica tenga menos falta de aire, tenga mejor calidad de vida, pueda hacer mayor ejercicio, pueda adquirir mayor fuerza en su diafragma, que es el músculo que hace que nosotros podamos respirar. Les explico cómo funciona esto. Hay dos tipos de inspirómetros volumétricos. La diferencia entre el infantil y el adulto es la cantidad de mililitros, por obvias razones, ¿no? Uno de 2,5 litros y otro de 5 litros. El pulmón del adulto, pues, es mayor. Aquí no se alcanza a ver en la imagen, debe de tener una manguerita. Un médico les tiene que marcar un volumen objetivo. Un volumen objetivo. Cuando la persona utiliza estos inspirómetros volumétricos, va a agarrar esta manguerita, ¿sí? Y lo que tiene que hacer el paciente primeramente es
vaciar su pulmón completamente, vaciarlo. Lo saca completamente, se pone esta manguerita en la boca y tiene que empezar a inhalar, pero no demasiado rápido. Si el paciente inhala muy rápido, este baloncito que está aquí, esta marca, va a subir muy rápido. Va a subir hasta el techo. Y eso significa que lo está haciendo muy rápido. Pero si lo hace muy despacito, pues se va a quedar aquí abajo. Tiene que hacerlo a un término medio, de tal manera que la velocidad con la que lo está haciendo se quede aquí. Este baloncito tiene que mantenerse aquí. Va a estar aquí más o menos manteniéndose. Y el paciente va a estar inhalando. Y conforme esté metiendo volumen, pues este va a ir marcando la cantidad de volumen que esté logrando inhalar el paciente. Esto, pues, por supuesto que va a tener cierta prescripción médica. Su médico les tiene que decir, ¿sabe qué? Su objetivo de esta semana, pues va a ser tantos mililitros, por decir, vamos a marcarle aquí 900 mililitros. Entonces, todos los días tiene que hacer tantos ejercicios de 900 mililitros, ¿verdad? Con esta velocidad que se le está marcando. Y esto va a hacer que la persona empiece a adquirir mayor fuerza diafragmática. Bueno, espero que les haya sido de ayuda. Estoy a sus órdenes para las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención.